¿Te imaginas vivir en una sociedad donde todo estuviera controlado por mujeres? En el antiguo reino de Dahomey, esa idea no pertenecía a la fantasía, sino a la vida cotidiana. Allí surgió una de las estructuras más inusuales del mundo precolonial, una élite militar formada solo por mujeres, conocidas como las Amazonas de Dahomey. Lo que hoy parece una leyenda nació de una organización real que transformó la relación entre los géneros y alteró el equilibrio del poder. En el corazón de África Occidental, en una tierra marcada por la guerra, la escasez y la ambición, las mujeres dejaron de esperar instrucciones. En Dahomey, el mando cambió de manos, y con él, la forma en que se entendía la autoridad, el deber y la obediencia. Durante los siglos XVII y XVIII, el reino de Dahomey se enfrentaba a enemigos por todos sus flancos. Los hombres caían en campañas militares sin retorno, dejando un vacío que amenazaba la supervivencia del Estado. En ese contexto de agotamiento, las mujeres fueron convocadas no como acompañantes, sino como reemplazo. Lo que empezó como una medida de emergencia se convirtió en un modelo político y militar sin precedentes. Un ejército compuesto exclusivamente por mujeres, disciplinadas, entrenadas y subordinadas solo al monarca. A medida que las guerras continuaron, ese cuerpo femenino conocido como las Enen non Miton, nuestras madres, dejó de ser una excepción. Se transformó en una institución del Estado y en símbolo de poder. Su formación no respondía a la tradición doméstica, sino a una lógica militar que exigía obediencia, estrategia y sacrificio. Mientras en otros reinos las mujeres eran apartadas de la guerra, en Dahomey se convirtieron en su motor principal, desplazando lentamente a los hombres del centro del poder político y social. Activa la campanita y suscríbete para seguir explorando cómo sociedades enteras alteraron el curso de la historia al desafiar las normas que parecían inamovibles. En esta historia, las armas no solo cambiaron de manos, también cambió la definición de quién tenía derecho a mandar y quién debía obedecer. El surgimiento de este ejército no fue un accidente, sino el resultado de una transformación profunda. Dahomey encontró en las mujeres la respuesta a su crisis y en su autoridad un nuevo orden. Lo que empezó como necesidad se convirtió en sistema. Lo que fue provisional se volvió ley. Desde entonces, los hombres comenzaron a vivir bajo las reglas de aquellas que habían aprendido no solo a luchar, sino también a mandar. En Dahomey, el poder de las Amazonas no se sostenía solo por la fuerza de las armas, sino por un conjunto de leyes que establecían una distancia absoluta entre mujeres y hombres. Estas normas no eran simples costumbres sociales, constituían el núcleo de un sistema político que preservaba la autoridad femenina. Ningún hombre podía acercarse a una amazona sin autorización. Mirarlas de frente se consideraba una falta grave y tocarlas, un crimen que podía costar la vida. Cada regla buscaba proteger la autonomía de ese cuerpo militar y reforzar su carácter sagrado dentro del Estado. Las sanciones eran proporcionales a la transgresión. Los cronistas europeos que llegaron en el siglo XIX registraron ejecuciones sumarias y castigos ejemplares para quienes desobedecían las normas. Un gesto de familiaridad, una palabra fuera de lugar o una mirada considerada irrespetuosa bastaban para justificar la muerte. La ley no hacía distinciones por rango o estatus. Tanto un sirviente como un consejero podían ser castigados. El mensaje era claro. En Dahomey, el orden femenino no admitía desafío ni interpretación. La separación entre los mundos se extendía más allá de los muros del palacio. Las amazonas habitaban un recinto cerrado, inaccesible para los hombres, custodiado únicamente por eunucos encargados de transmitir mensajes y víveres. Aquellos intermediarios eran los únicos autorizados a moverse entre ambos espacios, símbolo vivo de la frontera que dividía a la sociedad. Este aislamiento convertía al ejército femenino en una institución casi autónoma, un estado dentro del estado, donde las reglas masculinas no tenían jurisdicción. Con el tiempo, el temor que inspiraban las amazonas se transformó en respeto.
En las calles, los hombres se apartaban para dejarles paso, bajaban la vista y callaban al oír su marcha. Lo que comenzó como miedo a un castigo se convirtió en reconocimiento de autoridad. La disciplina de esas mujeres y la violencia de sus normas habían construido una forma de poder que ya no dependía del terror, sino del prestigio. Sin embargo, este sistema de separación y control no solo los apartaba, los reeducaba. La obediencia masculina dejó de ser una obligación momentánea para transformarse en una costumbre cultural. En Dahomey, el respeto hacia las amazonas no se discutía. Se aprendía desde la infancia, se practicaba con el silencio y se perpetuaba con la historia. El poder de las amazonas de Dahomey no se limitaba al campo de batalla. Alcanzaba la esfera más íntima de la vida social, el cuerpo y la descendencia. Dentro de su estructura, las mujeres guerreras juraban un voto de celibato que las desligaba por completo de cualquier vínculo con los hombres. Este compromiso no era religioso ni moral, sino político. La abstinencia garantizaba disciplina, lealtad y concentración absoluta en el servicio militar. Al renunciar a la vida doméstica, las amazonas se convertían en instrumentos del Estado, libres de toda obligación familiar. En un reino donde los hombres habían sido históricamente los portadores del linaje, esa renuncia simbolizaba una ruptura definitiva con el modelo tradicional de herencia y autoridad masculina. El control de la procreación se convirtió en una extensión natural de su dominio. En Dahomey, la reproducción ya no era un asunto privado, sino una decisión política. Los hombres comunes no podían elegir pareja ni reclamar descendencia con las mujeres del ejército. Solo algunos eran seleccionados por el rey o las sacerdotisas con fines específicos: mantener ciertas familias, reforzar alianzas o asegurar la continuidad de linajes considerados útiles al reino. La maternidad, regulada por el poder, dejó de ser una elección individual para transformarse en una estrategia de Estado. Los hombres elegidos para ese propósito eran tratados como parte de un ritual, no como compañeros. Su función terminaba cuando se cumplía el objetivo biológico. A menudo, su identidad ni siquiera era registrada, y su papel se disolvía en la lógica institucional del poder femenino. Aquellos encuentros no implicaban afecto ni vínculo emocional. Eran actos controlados y supervisados por la autoridad, reflejo de una estructura que subordinaba incluso el derecho a reproducirse a la jerarquía militar. Este sistema consolidó la autoridad de las mujeres sobre la vida y la herencia. Mientras en otras sociedades los hombres decidían quién podía ser madre o esposa, en Dahomey eran las mujeres quienes definían qué linajes merecían continuar. El cuerpo masculino dejó de ser fuente de dominio y se convirtió en herramienta de servicio. Así, la autoridad femenina no solo gobernaba el presente, sino que también determinaba el futuro del reino, moldeando generaciones enteras bajo su control. Comparte este video y deja tu comentario. ¿Qué pasaría si el poder de decidir naciera en manos de un solo género? El sistema de Dahomey no se mantenía solo por la fuerza militar, sino por un orden psicológico profundamente arraigado en el miedo. Desde la infancia, los hombres aprendían los rituales de sumisión hacia las amazonas. Cuando una guerrera atravesaba el mercado o las calles del reino, los hombres debían apartarse, agachar la cabeza y guardar silencio hasta que ella pasara. Aquellos gestos no eran simples formalidades, representaban la aceptación de una jerarquía incuestionable. En la vida pública y privada, el respeto hacia las amazonas se convirtió en una práctica obligatoria, inscrita en el comportamiento cotidiano y reforzada por el temor a las consecuencias. Los castigos para quienes desobedecían eran ejemplares y públicos. Los relatos de exploradores europeos y registros orales del pueblo Fon describen casos en los que un hombre podía ser ejecutado por mirar a una mujer amazona directamente o por pronunciar su nombre fuera de contexto. Algunos eran obligados a realizar tareas humillantes antes de ser castigados, mientras otros desaparecían sin explicación oficial. Estas medidas disciplinarias mantenían la autoridad femenina sin necesidad de una vigilancia constante. El miedo hacía el trabajo por ellas.
En Dahomey, la obediencia era preventiva y el silencio una forma de supervivencia. El miedo se convirtió así en el eje de la estructura social. No era solo un instrumento de control, sino un principio de organización. Las relaciones entre hombres y mujeres, entre civiles y militares, entre súbditos y Estado, estaban regidas por la memoria de los castigos. El respeto hacia las amazonas trascendía lo personal. Era una política de Estado que garantizaba la estabilidad interna y la continuidad del poder del monarca. Sin embargo, este orden no se basaba únicamente en la violencia, sino en la aceptación colectiva de que las mujeres representaban la disciplina y el equilibrio que el reino necesitaba. Con el tiempo, esa misma estructura empezó a mostrar sus fisuras. Algunas amazonas cuestionaron los límites de su autoridad y el aislamiento que las mantenía separadas de la vida civil. En los registros de los misioneros y comerciantes se mencionan tensiones entre el deber militar y las demandas del pueblo, especialmente cuando el castigo recaía sobre hombres inocentes. Las mujeres, convertidas en símbolo de justicia, comenzaban a cargar con el peso de una ley que ellas mismas ya no podían cuestionar, sin poner en riesgo el sistema que las sostenía. El dominio basado en el miedo parecía inquebrantable, pero su fortaleza era también su debilidad. Un orden construido sobre la obediencia absoluta no podía resistir los cambios del mundo exterior. Pronto, nuevas fuerzas ajenas a sus reglas y ritos pondrían a prueba el equilibrio que durante siglos había mantenido a Dahomey bajo el poder de sus mujeres. En el sistema de Dahomey, las normas impuestas por las amazonas se manifestaban con claridad en la vida diaria de los hombres. El aislamiento de los espacios, la vigilancia y la jerarquía transformaron sus rutinas en una secuencia de actos reglamentados. Los hombres trabajaban en los campos, en los talleres o como sirvientes en funciones subordinadas, sin acceso a los lugares donde se tomaban las decisiones del reino. Cada gesto de respeto, cada silencio y cada distancia mantenida era una demostración práctica de su posición dentro del orden social. En un entorno donde las mujeres representaban la autoridad, la obediencia masculina se volvió una condición de existencia más que una opción de conducta. El papel de los hombres estaba limitado a servir. Algunos eran asignados a tareas logísticas que sostenían la estructura militar: suministrar alimentos, reparar armas o cuidar de los animales del ejército. Otros eran utilizados como trabajadores del Estado o como custodios de las murallas, bajo supervisión femenina. Los prisioneros de guerra, en cambio, eran empleados en labores forzadas o convertidos en instrumentos de instrucción militar. En todos los casos, el poder se ejercía en una sola dirección. El sistema no requería la participación masculina para sostenerse. Bastaba con su sumisión organizada. Dentro de esta estructura, ningún hombre tenía autoridad política, militar o doméstica sobre una amazona. Las decisiones sobre la guerra, la justicia y la administración del reino eran tomadas en los consejos donde solo participaban mujeres o el monarca. En los hogares, las amazonas y las sacerdotisas dictaban las reglas de convivencia y la distribución de los recursos. La idea de liderazgo masculino se volvió incompatible con la estructura de Dahomey. Lo que en otras civilizaciones era un derecho natural del varón, aquí era un privilegio inexistente. En ese contexto, la respuesta a la pregunta inicial se vuelve evidente. Sí, los hombres servían para obedecer. Su función era sostener el equilibrio de un sistema donde el poder femenino había pasado de ser una excepción a convertirse en ley. No eran esclavos por propiedad, sino por estructura. Su obediencia era el pilar invisible que mantenía la autoridad de las amazonas. La fuerza de las mujeres no solo radicaba en su capacidad militar, sino en su dominio sobre quienes antes habían dictado las normas. Dahomey se convirtió en un espejo invertido del orden patriarcal que dominaba el resto del mundo. Con la llegada de las potencias europeas y la invasión francesa a finales del siglo XIX, aquel sistema comenzó a desmoronarse. Las armas de fuego, la expansión colonial y las nuevas ideas sobre gobierno quebraron el equilibrio que había sostenido por siglos la jerarquía femenina.
Sin embargo, el recuerdo de ese orden no desapareció. En la memoria colectiva del pueblo Fon y en las crónicas que sobrevivieron, permaneció la imagen de una sociedad que invirtió los papeles y demostró que el poder podía adoptar formas que la historia, hasta entonces, no había querido imaginar. El legado de las amazonas de Dahomey transformó para siempre la noción de autoridad femenina en la historia africana. Su existencia demostró que el poder político y militar no era una atribución exclusiva de los hombres, sino una construcción social que podía invertirse cuando las circunstancias lo exigían. En un mundo donde la fuerza se asociaba a la masculinidad, Dahomey introdujo una excepción duradera, un modelo donde el mando, la disciplina y la estrategia pertenecían a las mujeres. Su organización dejó una huella que los cronistas coloniales no pudieron ignorar, aunque muchas veces intentaron reducirla a curiosidad exótica o anécdota marginal. A lo largo del siglo XX, su imagen comenzó a reaparecer en la cultura popular y en la reconstrucción de las memorias nacionales. En Benín, las descendientes del pueblo Fon las reconocen como símbolo de identidad y resistencia frente al dominio europeo. En otros contextos, se convirtieron en emblema de fortaleza femenina y autonomía. El cine, la literatura y los estudios históricos las han reinterpretado como precursoras de movimientos sociales que cuestionan la desigualdad entre géneros. Cada nueva representación, sin embargo, revive la misma pregunta que su existencia planteó hace siglos. ¿Qué ocurre cuando las mujeres asumen el poder total? Esa pregunta sigue generando debate porque la historia de Dahomey desafía las ideas modernas sobre obediencia y autoridad. Su sistema no fue un experimento utópico ni una simple inversión del patriarcado, sino una estructura compleja donde el control reemplazó la igualdad y la jerarquía sustituyó la colaboración. Su ejemplo invita a reflexionar sobre los límites del poder y sobre cómo toda sociedad, sin importar quién la dirija, puede reproducir las mismas dinámicas de dominación. El eco de las amazonas se percibe en los debates contemporáneos sobre liderazgo, justicia y equidad. Sus vidas muestran que el poder femenino no necesita imitar el masculino para ser efectivo, pero también advierten sobre los riesgos de toda autoridad absoluta. El recuerdo de Dahomey no es solo un homenaje a su valentía, sino una advertencia sobre la delgada línea entre el mando y la opresión, entre la libertad y el control. Suscríbete y mantén viva la memoria de estas historias que el tiempo intentó silenciar, pero que hoy nos recuerdan que el poder, en cualquiera de sus formas, siempre deja huellas más profundas de lo que la historia está dispuesta a admitir.